Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase de antropología, como ya venimos este cuatrimestre haciendo todos los martes. Eh, lo primero que vamos a hacer hoy, vamos a comenzar haciendo una pequeñísima aclaración sobre esta clase. Según mis cálculos, según yo lo tenía planificado, la idea de la clase de hoy era hacer un breve cierre, hacer alguna especie de contacto de Facebook en vivo o algo así, para cerrar la cuestión de la interculturalidad que veníamos trabajando en clases anteriores, y además para que ustedes también se llevaran la consigna del segundo parcial que tienen que realizar esta materia. Por diferentes cuestiones y sobre todo por una actividad que tenía planificada para la clase de hoy que no se llegó a concretar, ya les voy a contar un poquito más de qué se trata, voy a invertir el orden de las clases. Es decir, que hoy les voy a dar la clase que tenía pensado darles el martes que viene, y el martes que viene vamos a hacer esta actividad de la que les estoy hablando. Es decir, que recién el martes que viene se van a estar llevando la consigna del segundo parcial. Como siempre, con los parciales van a tener más o menos unas 2 semanitas para realizarlo, para hacerlo. Y los contenidos de la clase de hoy, es importante aclarar, no van a entrar en el parcial. Precisamente mi idea era darles la consigna del parcial hoy, para que nos quedaran las últimas 3 clases de antropología para trabajar cuestiones relacionadas ya con lo que habíamos acordado que iban a entrar en un tercer trabajo práctico y último que vamos a hacer, y además ya pensando en el examen final de antropología en el momento en que ustedes decidan rendir. Si ustedes recuerdan, hace algunas clases atrás habíamos conversado de esta cuestión. Habitualmente cuando las clases son presenciales, los temas vinculados a las teorías feministas, que son las que vamos a empezar a trabajar hoy, entran dentro del segundo parcial. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta el contexto de pandemia, achicamos los contenidos del segundo parcial, y en lugar de hacer 2 prácticos, hacemos un tercer trabajo práctico. Como siempre, los trabajos prácticos son de entrega obligatoria para poder acreditar el cursado de la materia, aunque no de aprobación obligatoria. Ustedes van a poder tomar las observaciones y sugerencias que se les hagan en este tercer trabajo práctico ya directamente como insumo para rendir el final. Vamos a entonces ver un poquito de qué se trata la clase de hoy. Como yo les contaba, la clase de hoy tiene que ver precisamente con la segunda parte de la unidad 2, que son las teorías feministas. Para trabajar con las teorías feministas, yo les dejé esta ficha de cátedra que tiene que ver precisamente con caracterizar y con conceptualizar qué es esto del feminismo, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, y con realizar un breve recorrido histórico que nos permita conocer las diferentes corrientes y las diferentes líneas de pensamiento que conforman este movimiento tan complejo que denominamos feminista. No voy a hacer como otras clases que me detengo específicamente a explicar contenido por contenido, porque creo que en esta oportunidad esta ficha de cátedra es bastante sencilla de comprender, si bien es un poquito más extensa que otros textos o que otras fichas de cátedra que les he dejado. Yo creo que no les va a presentar ninguna dificultad de comprensión, que van a poder entender fácilmente los contenidos que aparecen aquí. Por supuesto, si esto no es así, si hay alguien que lee y no llega a entender, que le quedan dudas, que hay cuestiones que necesita volver a revisar, ustedes ya saben que estoy a su disposición en clases de consulta. En principio las clases de consulta, como hemos acordado, son los jueves a la tarde, pero me ha pasado que por ahí algunos de ustedes me escriben a ver si nos podemos conectar un ratito algún otro día que ustedes pueden, porque justito ese jueves a la tarde no pudieron. Siempre y cuando yo pueda, no hay ningún problema. Me avisan, acordamos, y si coordinamos un día y horario en que podamos, podemos hacer una clase de consulta. Básicamente, la clase de hoy apunta a que a ustedes les queden claras 3 grandes cuestiones que son las que aparecen en esta ficha de cátedra. Por un lado, ¿qué es esto del feminismo? ¿Sí? La ficha de cátedra comienza tratando de explicar qué es el feminismo.
A mí siempre les cuento en las clases, cuando son presenciales, cuando yo empecé a dar antropología en el instituto hace unos años, cuando yo empezaba a trabajar estos contenidos en antropología, me pasaba que la gran mayoría de las estudiantes y de los estudiantes que hacían antropología no estaban familiarizados ni familiarizados con el feminismo. No sabían muy bien de qué se hablaba cuando se hablaba de feminismo. En estos últimos años, la situación ha cambiado mucho. Casi siempre cuando yo empiezo a trabajar con feminismo en antropología, prácticamente todos los estudiantes que tengo en el aula saben más o menos de qué estamos hablando porque hemos visto cómo el movimiento feminista ha sido un movimiento que en estos últimos años se ha instalado fuertemente social y políticamente en nuestro país y por lo tanto todo el tiempo, ya sea en medios de comunicación, en redes sociales, en las escuelas, estamos hablando, al margen de los acuerdos o desacuerdos que podamos tener, casi todo el mundo sabe o tiene alguna idea vaga acerca de qué es esto del feminismo. Cuando yo les pregunto qué es el feminismo, cuando yo apunto a preguntar qué es el feminismo, a lo que aspiro, lo que busco, no es que definamos qué es el feminismo. Si ustedes leen la ficha de cátedra, si ustedes leen los contenidos de la clase de hoy, se van a encontrar con que no vamos a definir qué es el feminismo precisamente porque es un movimiento muy pero muy complejo. Y al contrario de lo que muchas personas pueden llegar a creer, perdón, el movimiento feminista no es un movimiento que tenga poquitos años o que tenga poca historia. El hecho de que en estos últimos años o en este último tiempo se haya instalado socialmente el debate, se haya generalizado y casi todas las personas hayamos podido acceder a conocer y a familiarizarnos con algunos debates que da el feminismo, no significa que el feminismo tenga 4, 5, 10 o 20 años. Precisamente cuando lean esta ficha de cátedra se van a encontrar con que el feminismo es un movimiento social muy complejo, muy antiguo y que tiene una historia muy larga. Y esa larga historia tiene que ver precisamente con esta situación de la que estábamos hablando recién, que tiene que ver con la imposibilidad de definir de una sola manera qué es esto del feminismo. Aquí en este párrafo tienen ahí como una idea muy general. Bueno, en general, ¿qué es lo que une a todos los movimientos feministas de todas las épocas y de diferentes corrientes y posicionamientos? La idea de que vivimos en un mundo que está regido por un orden patriarcal del mundo y que ese orden patriarcal es injusto. Esta idea básica es de alguna manera la idea que une a todos los movimientos feministas de las diferentes épocas. Y esta idea básica es una idea que está presente desde muy antiguo en la historia de la humanidad. Si uno comienza a rastrear la historia de la antigüedad, nos vamos a encontrar con que ya desde tiempos inmemoriales, las mujeres sobre todo, han denunciado que la sociedad en la que vivía era injusta y que las colocaba en desventaja con respecto al varón. Pero como movimiento social y político, ¿a qué me refiero cuando digo movimiento social y político? Como un movimiento que sale a la calle, como un movimiento organizado, en donde ya no es una mujer la que denuncia en un libro, en un texto o en un ámbito político la injusticia, sino que son muchas mujeres organizadas que eh, que coordinan precisamente para salir a la calle, para reclamar, para presentar demandas o reclamos ante un Estado, ante un organismo. Como movimiento social y político, fíjense, surge a fines del siglo XVIII. Es decir, que estamos hablando de un movimiento social y político que, como movimiento organizado, tiene más de 200 años. Es muy, muy antiguo. Históricamente hablamos de que el feminismo está como organizado o estructurado. La mayoría de los textos académicos que hablan y que tratan de pensar en una historia del feminismo, hablan del movimiento feminista como conformado por 4 grandes olas. Ahí tienen brevemente explicada la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Estas olas son como, digamos, sirven para designar o para pensar grandes momentos históricos en los que las mujeres, en las que el movimiento feminista
ha tenido cierto protagonismo. Es decir, si bien el movimiento tiene más de 200 años, en estos más de 200 años han habido episodios o momentos históricos puntuales que han hecho como resurgir o como reflotar estas discusiones y estos debates feministas, ¿sí? Hablamos de una primera ola para designar el surgimiento y el nacimiento del movimiento feminista. Hablamos de una segunda ola cuando el movimiento feminista resurge en la década de los 60, de los 70. Hablamos de una tercera ola en la década de los 90, y hoy en día hablamos de una cuarta ola. Hay muchas académicas, muchas autoras pertenecientes al movimiento feminista que consideran que en estos últimos 10 años, si se quiere, precisamente en consonancia con esta reinstalación del debate feminista en el ámbito público, que conocemos y del que estamos hablando, se está como viviendo una cuarta ola, un cuarto resurgimiento de los debates y de las teorías feministas. En lo que sigue en la ficha de cátedra, yo les presento estas diferentes olas, pero hay que decir que cada una de estas olas en su interior tiene diferentes corrientes y diferentes orientaciones. Por eso cuando ustedes lean las diferentes corrientes feministas, no se van a encontrar solamente con que dice feminismo de la primera ola, de la segunda, de la tercera y de la cuarta, sino que entre ola y ola van a haber diferentes corrientes y movimientos feministas que van a postular diferentes ideas, diferentes postulados, y que se ubican en las diferentes olas. Por ejemplo, muchos de los feminismos que nacen en la primera ola siguen presentes hoy en día, en lo que llamamos cuarta ola. Ni que hablar los movimientos, los debates y las discusiones que surgen en la segunda ola, que son resignificados y siguen vigentes en estos momentos. Por eso hablamos de ola, y no hablamos de etapas, o no hablamos de periodos que empiezan y terminan, sino que hablamos de momentos en los que se instala un debate, y una vez que se instala ese debate, continúa y sigue vigente incluso hasta nuestros días. Entonces, a continuación, en la ficha de cátedra, fíjense, tienen las diferentes corrientes del feminismo. No me voy a detener a explicar todas estas corrientes, ustedes ya las van a leer cuando lean la ficha de cátedra, cuando tengan los contenidos, pero es importante que tengan en cuenta esto. Aquí cuando estamos hablando de diferentes corrientes, no estamos hablando de etapas históricas. Por supuesto que cuando hablamos de las olas feministas, sí hablamos de la historización del movimiento, y sí nos estamos refiriendo a que hubo en la historia de la humanidad circunstancias históricas, políticas, sociales, que permitieron que surjan ciertos debates. Pero no son debates que empiezan y que terminan, sino que son debates, como decía recién, que siguen vigentes y que siguen presentes en la actualidad, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el feminismo de la primera ola, vinculada fundamentalmente con el acceso a derechos civiles, ¿sí?, y políticos de las mujeres. Enseguidita nomás al feminismo de la primera ola le va a surgir o va a contestar un feminismo marxista que va a cuestionar a ese feminismo. Por lo tanto, este feminismo marxista podemos considerarlo como parte del feminismo de la primera ola, y sí, de alguna manera cuestiona a las feministas de la primera ola. Pero el feminismo marxista hoy sigue vigente en muchos lugares y en muchos espacios. Al feminismo marxista le va a contestar el feminismo radical, que también es un feminismo que surge hace bastante tiempo y que hoy en día sigue vigente. Después tenemos el feminismo de la segunda ola. En el feminismo de la segunda ola la ficha de cátedra se detiene específicamente porque el feminismo de la segunda ola es un feminismo que va a estar muy presente, sobre todo en los ámbitos académicos y universitarios. Por lo tanto, el feminismo de la segunda ola nos va a dar conceptos teóricos, ideas que hasta el día de hoy nos siguen sirviendo para pensar un montón de cuestiones feministas. Analizamos un poco los aportes de Simone de Beauvoir con su libro El segundo sexo, que va
presentar ideas muy importantes para la teoría y para la historia feminista, por ejemplo, la idea de que mujer no se nace, sino que se llega a serlo, ¿no? Y por lo tanto va a comenzar a problematizar cuestiones vinculadas a la idea de que hay una naturaleza supuestamente femenina y una naturaleza supuestamente masculina. Simone de Beauvoir también problematiza el androcentrismo cultural y problematiza la distinción entre el ámbito privado y el ámbito público, señalando que lo personal es político. ¿Qué significa que lo personal es político? Significa que la sexualidad, que es un ámbito, si se quiere, o un campo que pensamos como muy íntimo y muy privado de cada persona, en realidad tiene que ver con dispositivos de control políticos que ubican a las mujeres y a los varones en determinados lugares y ámbitos sociales. Ya cuando lo lean se van a comprender un poquito más estas cuestiones. Y aquí está lo que yo les decía, ¿no? Categorías importantes que el movimiento feminista, sobre todo de la segunda ola, va a brindar para pensar teóricamente y políticamente el movimiento feminista. Primero esto que hablábamos recién, la distinción entre lo público y lo privado. En esta distinción entre lo público y lo privado yo tomo aportes de una filósofa española que se llama Celia Amorós, que analiza cómo la distinción entre lo público y lo privado en realidad surge de la antigua Grecia y desde esa antigua Grecia va a atravesar diferentes épocas históricas hasta instalarse en la actualidad y se va a instalar como algo supuesto o como algo dado cultural. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo esto? Celia Amorós dice que, como ustedes sabrán, en la antigua Grecia es el momento histórico en el que de alguna manera se instala a nivel social y político un régimen de gobierno democrático. Es decir, los griegos, puntualmente los atenienses del siglo V, IV a.C., eran considerados ciudadanos que ejercían públicamente el derecho a gobernar las polis, que eran precisamente las ciudades-estados griegas. ¿Qué significaba ser considerado ciudadano ateniense? Significaba ser considerado igual que los otros ciudadanos, es decir, tener igualdad de derechos con respecto al resto de los ciudadanos. Todas las personas, todos los varones que eran ciudadanos en Atenas, tenían iguales derechos que todos los otros ciudadanos de gobernar la polis. Imagínense que esto en el siglo V a.C. era, si se quiere, revolucionario, en un contexto donde la mayoría de los territorios se gobernaban bajo formas de gobierno monárquicas, donde había reyes que tomaban decisiones. En Atenas, a diferencia del resto, las decisiones eran tomadas por todos los ciudadanos atenienses, es decir, era una forma de gobierno democrático. ¿Qué permitía esta igualdad de derechos de los ciudadanos? Celia Amorós dice que esa igualdad permitía también la diferenciación. ¿Por qué la diferenciación? Porque esa igualdad permitía que los diferentes varones que eran ciudadanos compitieran en el espacio público por el poder que había que repartir. El poder no estaba en manos de un monarca, el poder tenía que ser repartido entre los ciudadanos. Entonces esto permitía que los ciudadanos compitieran por el poder. Y al competir por el poder, cada ciudadano podía diferenciarse del resto de los ciudadanos. Por ejemplo, no sé, un ciudadano tenía muchísima habilidad de palabra, por lo tanto tenía la facilidad o la habilidad de convencer a los otros en el espacio público. El otro ciudadano era muy valiente, por lo tanto destacaba en las guerras. El otro ciudadano era muy buen deportista, por lo tanto destacaba cuando se hacían las Olimpiadas. El otro ciudadano, qué sé yo, era muy buen poeta, era muy buen artista, es decir, cada ciudadano, como era igual al resto, podía, junto con esa igualdad, diferenciarse del resto en ese espacio público que competía por el poder.
Todo lo contrario ocurría en el ámbito privado. El ámbito privado en Grecia no era un ámbito democrático, era un ámbito monárquico donde el poder le pertenecía únicamente al padre de familia y el padre de familia gobernaba autoritariamente sobre su mujer, sus esclavos y sus hijas e hijos. E incluso hay autores que agregan sus animales también. Fíjense, las mujeres, los hijos, los esclavos en el mismo nivel que los animales. Entonces en el ámbito privado no hay poder para repartir, y al no haber poder para repartir, las personas que viven en ese ámbito privado, en este caso Celia Amorós habla de las mujeres, no pueden diferenciarse de los demás como sí pueden hacer los ciudadanos en el ámbito público. No hay poder para repartir, por lo tanto no hay posibilidad de que las mujeres se diferencien de las otras mujeres. Esto que Celia Amorós ve, que nace en Grecia, ella considera que ha trascendido a toda la historia de la humanidad, a toda la historia occidental, perdón, no de la humanidad en general. Entonces las mujeres no somos las iguales, como sí son los ciudadanos, los varones, sino que somos las idénticas. Y Celia Amorós encuentra ejemplos que demuestran cómo socialmente las mujeres estamos relegadas al ámbito privado y ese confinamiento en el ámbito privado nos convierte en idénticas y nos convierte en, eh, digamos, en objetos, si se quiere, que no se diferencian unos de otros. ¿Sí? Fíjense algunos ejemplos. La suposición, estoy leyendo lo que dice aquí la ficha, no sé si me siguen, de que los varones deben poder practicar relaciones sexuales con cualquier mujer. ¿Sí? No importa con quién, si hay una mujer que esté dispuesta a practicar relaciones sexuales con un varón, socialmente se espera que el varón esté dispuesto a hacerlo. Si no, queda como un tonto ante los amigos, ante el resto. ¿Por qué esto? ¿No? Con cualquier mujer, no importa con cuál, no habría razón suficiente para preferir a una mujer antes que a otra. Cualquier mujer sirve a los efectos de conformar una familia, tener descendencia y cuidarnos en el ámbito privado, cocinarnos, lavarnos la ropa, tenernos limpia la casa. Para eso serviría, digamos, cualquier mujer. No habría razón suficiente para preferir a una mujer antes que a otra, como sí lo hay en el ámbito público. Me detengo por ahí en este concepto específicamente de lo público y lo privado, porque quizás cuando lean la ficha de cátedra, sea esta una sección que tengan que les cueste un poquito más comprender o abordar. La diferencia entre sexo y género, ¿sí? Mientras que el sexo es una categoría biológica para muchas feministas, el género va a ser una categoría social y cultural. Esta categoría de género va a dar lugar a otras categorías, ¿sí? Identidad de género, expresión de género, orientación sexual, ahí tienen definida cada una de las categorías. La categoría del pensamiento binario, sobre el pensamiento binario ya estuvimos trabajando en la clase que hablamos sobre identidades, y también estuvimos trabajando con el pensamiento binario en las clases que hablamos de alteridad, así que yo creo que no van a tener ninguna dificultad en comprender esta cuestión del pensamiento binario. Y bueno, y ahí estamos un poquito con los conceptos feministas que surgen a partir de los debates y de las discusiones que se dan con el feminismo de la segunda ola. Ojo, no estoy queriendo decir que todos estos conceptos y que todas estas categorías hayan surgido en la segunda ola y que ya en los 60 o en los 70 estos conceptos estuvieran. Lo que estoy diciendo es que estos conceptos son consecuencia precisamente de los debates que han dado las feministas de la segunda ola y que, como ya les dije varias veces, no son debates que se quedaron en los 60 o en los 70, sino que son debates que llegan hasta la actualidad. ¿Sí? Las cuestiones vinculadas a la identidad de género, a la diferencia entre sexo y género, son cuestiones muy debatidas y muy trabajadas hoy,
en nuestra sociedad contemporánea. Después tenemos el feminismo queer, otra rama del feminismo, otra corriente, el feminismo de la diferencia. Aquí vamos a hablar, después viene el feminismo de la tercera ola. El feminismo de la tercera ola que surge en los 90 se caracteriza precisamente por dar origen a discusiones y a debates que se van a diversificar en diferentes corrientes. Yo aquí nombro solo algunas de esas diferentes corrientes. El feminismo postcolonial, que tiene que ver con precisamente ¿sí? La decolonialidad de la que ya hablamos, los feminismos que surgen a partir de pensar la colonialidad, concepto con el que ya hemos estado trabajando. El feminismo negro, el ecofeminismo y muchos de los feminismos que ya señalamos, el feminismo radical, las teorías queer, ¿sí? Esos feminismos que ya señalamos más arriba y que siguen vigentes en la actualidad, van también a formar parte del debate y de la discusión del feminismo de la tercera ola. Y por último, pensamos en la cuarta ola del feminismo, que tiene que ver precisamente con la instalación de las discusiones feministas en las teorías, en los debates sociales y políticos actuales. Para cerrar la ficha de cátedra, lo último que tienen, entonces, es precisamente estas cuestiones de la imposibilidad de definir claramente al feminismo. Al final de la ficha de cátedra, en las últimas páginas, por un lado les presento los aportes o las líneas de pensamiento de algunas autoras que nos permitan de alguna manera caracterizar al feminismo como un movimiento complejo y tratar de pensar qué tienen en común todas esas corrientes feministas que acabamos de mencionar en el título, en el apartado anterior. Si hay algo de lo que ustedes se van a dar cuenta cuando lean la ficha de cátedra es que precisamente si hay algo que caracteriza al movimiento feminista es la heterogeneidad, los debates y las discusiones al interior de las teorías feministas. Es decir, las propias feministas debaten y cuestionan en torno a temáticas en las que no todas las feministas están de acuerdo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, doy un ejemplo tonto, ¿no? Hoy está muy en boga o muy instalada la figura de algunas actrices o artistas famosas. Doy el ejemplo que se me ocurre, que se me viene ahora a la cabeza, que es el ejemplo de Jimena Barón. Jimena Barón es una artista que está fuertemente posicionada en el feminismo, que se siente, que se dice y que milita como feminista, y que eh, pone las cuestiones feministas sobre la mesa a la hora de expresar sus canciones, sus diferentes apariciones en redes sociales, en medios de comunicación y demás. Muchas feministas están absolutamente a favor y defienden y acuerdan con esta mirada del feminismo que tiene Jimena Barón. Muchas otras feministas no acuerdan con ella y cuestionan de alguna manera el hecho de que el culto al cuerpo que lleva a cabo ella, la exhibición de su cuerpo, si se quiere, como un objeto sexual, sigue reproduciendo los parámetros machistas y patriarcales que nos colocan a las mujeres en el lugar de objetos a ser consumidos por los varones y en el lugar de objetos que solo sirven, digamos, solo son funcionales para dar placer a otro y no para obtener placer nosotras mismas. Entonces hay un debate y una discusión muy fuerte, por ejemplo, en torno a a estas temáticas o a estas discusiones. Al margen, repito, no es mi intención meterme o juzgar, simplemente dar cuenta de cómo al interior de la misma teoría feminista hay diferentes miradas y hay diferentes posicionamientos, mientras que hay feministas que aplauden a las chicas que deciden exponer su cuerpo en redes sociales, en bikini o en ropa interior, ¿no? Y considerar al cuerpo como un objeto, si se quiere, artístico, hay otras feministas que cuestionan esto porque lo consideran una reproducción de la lógica patriarcal. Es un movimiento muy complejo. Ahora, esa complejidad, ¿en qué coincide?
¿Sí? ¿En qué coinciden unas y otras? Coinciden unas y otras en la consideración del machismo y de la lógica patriarcal como una injusticia y como algo que debe ser superado y debe ser corregido socialmente. Bueno, aquí un poquito algunos aportes de algunas teóricas feministas precisamente que apuntan a definir el feminismo en estas líneas generales en donde las diferentes corrientes de pensamiento que hemos trabajado hasta el momento que conforman el movimiento feminista puedan sentirse identificadas o puedan acordar de alguna manera con esta caracterización que por supuesto es muy general y pretende caracterizar y unir de alguna manera en algunos postulados o en algunas miradas comunes al movimiento feminista. Y lo último, al final de la ficha de cátedra tomo algunas creencias o algunos conceptos erróneos con respecto a la teoría feminista como para cerrar un poco el contenido de esta clase y para que lo que hemos trabajado en las páginas anteriores nos sirva para problematizar o para poner en tela de juicio algunas ideas equivocadas de sentido común que se suelen escuchar mucho en medios de comunicación, en redes sociales, en comentarios y demás, ¿sí? El feminismo es el machismo al revés, vamos a ver que no es así, el concepto feminazi, la idea de que los varones, la discusión o el debate con respecto a si los varones pueden o no ser feministas, este es otro punto de discusión en el cual no todas las feministas acuerdan, mientras que hay muchos movimientos o muchas corrientes feministas que incorporan en su fila a grupos de varones y que defienden y promueven que los varones estén presentes en eventos, en marchas y en cuestiones vinculadas con las teorías feministas, hay otras feministas que no están de acuerdo con esto, sino que consideran que precisamente si, digamos, el lugar de los varones en el movimiento feminista es otro y que no deberían formar parte de las marchas, de los reclamos y de las actividades propias del movimiento, que es de mujeres y no de varones. Bueno, hay tener un recorrido cortito de estos debates y de estas discusiones. Y por último, la cuestión de la violencia de género. ¿Y por qué la violencia de género se considera que es de los varones hacia las mujeres y no de las mujeres hacia los varones? Ahí tienen un poquito, ¿sí? Una breve explicación, y aquí termina la ficha de cátedra. Bueno, como les decía entonces al principio, no, fíjense, no me detuve parte por parte en todo lo que la ficha señala. Ustedes cuando la lean yo creo que no van a tener ninguna dificultad en entenderla, en comprenderla. Por supuesto estoy a su disposición ante consultas, dudas, comentarios que quieran hacer. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene, y ahí sí, la semana que viene cerramos las cuestiones vinculadas a interculturalidad y se llevan el segundo parcial de la materia. Saludos, nos estamos viendo la semana que viene.